Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. En esta ocasión voy a exponer este paper, este artículo, que consiste en la comparación de un código de barras hecho a base de marcadores SNPs con los marcadores microsatélites al analizar la genética de poblaciones de Plasmodium vivax en Papúa Nueva Guinea. Y de manera general se demostró que estos SNPs proveen una mayor resolución que los microsatélites y esto podría ayudar a mapear la transmisión de la malaria a una escala subnacional. Este estudio había sido publicado en el 2020 en el Journal de Malaria. Un momento. Ya. Entonces, para empezar, se tiene que Plasmodium vivax es uno de los parásitos causantes de la malaria más distribuidos en el mundo, siendo responsable de más de 7 millones de casos por año. Estos casos de malaria pueden ser severos y mortales. Otros casos suelen estar asociados a resistencia a medicamentos y algunas características de esta especie que contribuyen a su persistencia son los relapsos, también las infecciones de baja densidad o la aparición de gametocitos antes de los síntomas clínicos, lo que ayuda a una mayor transmisión. A ello se le suma la gran frecuencia de casos asintomáticos, lo que dificulta la eliminación de la malaria. Por lo tanto, es necesario optar por estrategias de supervisión y monitoreo de esta enfermedad. Algunas de las estrategias más usadas para dicho propósito en los países endémicos son la microscopía óptica, que permite la examinación de las muestras de sangre y es la técnica gold standard para el diagnóstico de malaria. Es de bajo costo, no requiere una preparación compleja de la muestra. También se tiene a las pruebas de diagnóstico rápidas, que permite el diagnóstico de la malaria in situ. Tampoco requiere preparación compleja de la muestra y los resultados se obtienen de una forma más inmediata. Y también se tiene el diagnóstico molecular que es brindado por el ensayo de PCR, el cual permite la detección de las especies de Plasmodium con una mayor sensibilidad. No obstante, se tiene que la genética de poblaciones podría ayudar a medir la diversidad genética del parásito, la estructura poblacional, el flujo génico y el parentesco entre genotipos o individuos. Todo esto ayudaría a definir zonas y fuentes de transmisión, identificar la dinámica de la transmisión, la distinción entre casos locales e importados, e inclusive el rastreo de dichas infecciones importadas. La genética de poblaciones combinada con datos de epidemiología permitiría un monitoreo y control más adecuado de la malaria. Por otro lado, se tiene que el uso de marcadores moleculares apropiados e informativos permitiría un mejor análisis de la diversidad genética y la estructura de las poblaciones. Para los estudios de malaria, se han usado frecuentemente paneles de marcadores microsatélites para verificar el origen, dispersión y la dinámica de transmisión de esta enfermedad. Los microsatélites están conformados por secuencias que se repiten en tándem y ofrecen algunas ventajas. Eh, por ejemplo, generalmente son de evolución neutral, por lo tanto no están sujetos a un mecanismo de selección, lo que a su vez los hace altamente polimórficos. La amplificación de 10 o más de estos marcadores se puede hacer de forma sencilla con un solo ensayo de PCR. Asimismo, estos son muy abundantes en el genoma. Sin embargo, algunas desventajas que puede presentar eh, son el sesgo de la amplificación, lo que a su vez puede conllevar a errores en la designación de haplotipos. De igual manera, una baja cantidad de marcadores microsatélites puede conllevar a que la resolución disminuya al momento de identificar a los individuos de Plasmodium. E incluso la misma alta diversidad o alta variación dentro de esos marcadores hace que la subestructura poblacional pueda ser omitida o no se identifique con facilidad, ya que puede haber errores al estimar el parentesco entre los genotipos. En base a estas desventajas, es deseable recurrir a otro tipo de marcadores, como son los SNPs, o polimorfismos de un solo nucleótido. Estas variantes son conocidas por ser más fáciles de estandarizar,
Eh, También ofrece muchas más opciones y facilidades de perfilar genotipos y hacer análisis de genética de poblaciones. Y al igual que los microsatélites, estos se encuentran bastante dispersos en grandes cantidades en el genoma. Eh, Asimismo, también hay algunas desventajas. Al presentar de, por ejemplo, muy poca variación, ya que la mayoría de los SNPs son bialélicos, no hay un, no pueden ser utilizados para diferentes poblaciones. Por ejemplo, no hay un panel universal que pueda ser utilizado de forma eficiente para distintos conjuntos de individuos, ya que los SNPs que se escogen como candidatos pueden ser informativos para una población, pero no para otras. También puede existir eh, errores al momento de estimar las frecuencias alélicas reales para estos marcadores, y esto limita o reduce su resolución. E incluso puede que algunas actividades dedicadas al control de la malaria conlleven a cambios en las frecuencias alélicas y también a la pérdida de variantes raras, lo que generaría dificultades para distinguir entre genotipos. En base a lo mencionado anteriormente, se recalca que la validación de códigos de barra ya existentes o la creación de uno nuevo que pueda capturar esta diversidad entre poblaciones facilitará la caracterización de la transmisión de la malaria en diferentes áreas, ya sea a una escala nacional o incluso subnacional. Es así como los objetivos de este artículo consistieron en diseñar un panel o código de barras en base a los marcadores SNPs para las poblaciones de Plasmodium vivax provenientes de Papúa Nueva Guinea, el cual es el país con la transmisión más alta de esta especie en el mundo. Una vez diseñado dicho código de barras, este sería comparado con marcadores microsatélites de las mismas poblaciones de Papúa Nueva Guinea, y los cuales ya habían sido utilizados regularmente en estudios anteriores. De esta manera, se plantea responder las siguientes preguntas. Si es que estos dos tipos de marcadores, los SNPs y los microsatélites, capturan la diversidad del parásito a una escala subnacional con la misma resolución, o si es que esta resolución es diferente. Si en todo caso es diferente, la segunda pregunta sería, ¿cuál de los dos tipos de marcadores tiene la resolución más alta para identificar la conectividad entre zonas geográficas y también la estructura poblacional? Entonces, acá se tiene la metodología. Primero, este es el mapa que señala las cuatro poblaciones que han sido escogidas para el muestreo de Plasmodium vivax, las cuales están ubicadas en la costa norte del país de Papúa Nueva Guinea. Estas poblaciones pertenecen a dos provincias, la provincia del este de Sepik y la provincia de Madang, donde se tienen estas poblaciones que son Malala, Mujil y Utu. Se obtuvieron un total de 94 aislados o muestras positivas de esta especie. Además, estas poblaciones habían sido seleccionadas debido a que se realizaron encuestas transversales entre el año 2012 y 2013 para el este de Sepik y en el año 2014 para la provincia de Matán. Además, ya se había realizado estudios de genética de poblaciones utilizando microsatélites en dichas poblaciones, más o menos en el año 2005 y 2006, y aparentemente no se encontró una estructura poblacional bastante fuerte. Entonces, los marcadores microsatélites utilizados para estas poblaciones fueron comparados con los SNPs, con el panel de SNPs que se va a diseñar a continuación. En esta parte primero se tiene el flujo de trabajo que se hizo para la selección de los SNPs candidatos. Para esto se utilizó primero la data de secuenciamiento del genoma completo que había sido registrada para 40 aislados positivos de esta especie, los cuales habían sido recolectados en Madán, en el este de Sepik y en la bahía Milne. Esta data obtenida fue sometida a una revisión de calidad y de cobertura para poder seleccionar genomas de buena calidad. Luego las secuencias fueron alineadas con una secuencia de referencia para poder identificar los SNPs informativos. Después se hizo el calling o el llamado y filtrado de los SNPs con ayuda de ese software eh, GATK. Se obtuvo una lista de variantes iniciales, que sería un total de
405.825, las cuales fueron sometidas a un filtrado intensivo. Primero se excluyeron las regiones que eran bastante hipervariables, incluyendo los telómeros, y solo se mantuvieron aquellos SNPs que eran bialélicos. También se tomó en cuenta la frecuencia alélica menor o MAF, la cual tendría un valor mayor a 0.1. Se seleccionaron aquellos marcadores que no presentaban un gran desequilibrio de ligamiento y que fueran de evolución neutral. Y es así como se llegó a obtener en la parte final un total de 220 SNPs que serán utilizados para los ensayos posteriores. Entonces, acá en esta parte se tiene el desarrollo y la optimización del ensayo del código de barras. Es necesario recordar que para este proceso, lo que se utilizaron son 6 muestras positivas de Plasmodium vivax, de las cuales 3 provenían de infecciones monoclonales y 3 de infecciones policlonales. Primero se tiene que después de la extracción del ADN, se hizo 22 ensayos de PCR múltiplex, utilizando primers específicos de locus o LSP, los cuales permitirían amplificar regiones del genoma de 400 pares de bases que contienen a estos marcadores, a los SNPs. De los 220 SNPs, solo 178 lograban amplificar. Entonces, en esta segunda parte se hizo un segundo ensayo de PCR en el que se utilizaron los productos obtenidos del PCR anterior. De estos 178, se seleccionaron de forma aleatoria 20 SNPs para poder realizar 20 ensayos de PCR. En este caso se utilizaron primers con una secuencia de 6 nucleótidos conocidas como identificadores SMIT, los cuales son específicos para cada muestra. Entonces, los productos obtenidos en la segunda ronda fueron purificados, se hizo la preparación de las librerías, estas librerías fueron secuenciadas y se generaron lecturas y el posterior análisis bioinformático de los datos. Y algo que me faltó mencionar es que después de optimizar toda esta implementación del código de barras, se hizo el mismo proceso, pero esta vez con las 94 muestras positivas que habían sido recolectadas en Papúa Nueva Guinea. Ahora, para el análisis bioinformático, se hizo el proceso de multiplexación basado en el identificador MIT que había sido utilizado anteriormente en la PCR. Luego se hizo la revisión de calidad con FastQC y aquellas lecturas o reads que eran de baja calidad, también la secuencia de los adaptadores, los primers y las lecturas que eran más cortas o más largas que el tamaño esperado, todas estas fueron sometidas a un podado o a un corte con ayuda de este paquete Trimomatic. A su vez, dichas secuencias fueron alineadas a una secuencia de referencia de Plasmodium vivax con ayuda de BBWA-MEM. Y estos alineamientos fueron sometidos a una evaluación de calidad y cobertura con Qualimap. Ello permitió excluir aquellos errores que pudieron haberse generado en la amplificación o en la secuenciación. Después se hizo el calling o llamado de los marcadores y la estimación de las frecuencias alélicas con ayuda de SAMTools MPileUp. Y finalmente un filtrado extensivo con ayuda de BCF Tools, con la finalidad de remover los sitios con inserciones y lesiones. En el caso del análisis de genética de poblaciones, lo que se hizo es calcular la frecuencia alélica alternativa que corresponde a un alelo que no coincide con la secuencia de referencia. Mientras la frecuencia alélica menor corresponde al alelo que se encuentra menos común en un locus. Eh, por ejemplo, ambas frecuencias serían iguales si esta frecuencia alternativa es menor a 0.5. Y en caso contrario, esta frecuencia alternativa sería a 1 menos la frecuencia menor. Ahora, la diversidad genética fue representada como diversidad nucleotídica para en el caso de los SNPs y como heterocigosidad y riqueza de alelos para los microsatélites. Ahora, la diferenciación genética fue representada con la ayuda de este índice FST para ambos tipos de marcadores. También se hizo la prueba de Mantel,
Esta prueba permite determinar si hay una asociación entre distancia genética y distancia geográfica entre los individuos. También se hizo un análisis filogenético utilizando esta métrica que es 1 menos PS. PS es el índice de alelos que son compartidos en pares de secuencias. Y finalmente la estructura poblacional fue evaluada con el programa Structure y con el análisis discriminante de componentes principales o DPAC. Ahora en el caso de los resultados. Primero, en esta parte que es la figura A, corresponde al proceso de optimización del ensayo. Este gráfico corresponde a los 6 aislados que habían sido evaluados, tanto de infecciones monoclonales con MOI igual a 1, como infecciones, en este caso se encontraron infecciones por dos clones, que sería el MOI igual a 2. Ahora, se quiso verificar si la obtención de los loci amplificados puede verse perjudicada por el sesgo que ocurre en los procesos de amplificación. Para esto se evaluó el número de loci amplificados con y sin amplificación de genoma completo aleatoria, o RWGA. En este caso se pudo realizar esta evaluación para los tres ensayos, o mejor dicho, para los tres aislados monoclonales y los tres policlonales. Y según reporta este gráfico de barras, los p-values salieron mayores a 0.05 en ambos grupos, lo que demostraría que no hubo diferencias significativas en los resultados obtenidos, ya sea con o sin esta amplificación aleatoria. Esto quiere decir que al menos para este ensayo, el proceso de amplificación no generó un sesgo o alteración de los resultados. Y acá también se evaluó la profundidad del secuenciamiento para esos aislados, de igual forma con y sin la amplificación del genoma completo aleatoria. En este caso se obtiene para cada uno de los 6 aislados corroborados y se obtuvo una profundidad promedio de 133. Según el artículo, esta profundidad es bastante ideal para el llamado de los SNPs, pero se requiere un secuenciamiento bastante extensivo para poder realizar un análisis con una alta confianza. En este caso la profundidad de lectura fue corroborada con los 20 SNPs que fueron escogidos aleatoriamente para la optimización del código de barras. Luego, en esta gráfica, se tiene que, como se había mencionado en la metodología, de los 220 SNPs obtenidos inicialmente, solo 178 lograron amplificar en la primera PCR, por lo que se consideraron estos 178 marcadores. Usando las 94 muestras positivas, eh, dentro de estos 178, 32 fallaron en el control de calidad, debido a que no habían logrado tenerse lecturas en más del 40% de las muestras, por lo que al final solo se trabajaron con 146 SNPs para el genotipado. También el artículo reporta que de los genotipos obtenidos a partir de los SNPs, no se detectaron genotipos idénticos, todos fueron únicos, lo que indica que el código de barras permitiría identificar de forma eficiente a cada muestra obtenida. Y acá se tiene la distribución de estas frecuencias alélicas menores en los SNPs, las cuales tuvieron valores que se pueden considerar moderados. El 98% de los marcadores tuvo frecuencias mayores a 0.1 y fue así como se obtuvo listo este código de barras. Los resultados que se han mostrado por el momento solo hacen referencia a los SNPs, pero las imágenes que ya se van a ver a continuación han sido obtenidas al comparar los SNPs con los microsatélites para las mismas poblaciones. En esta parte se quiso evaluar la diversidad genética en las 4 poblaciones escogidas de Plasmodium vivas, comparando los resultados de los SNPs con los microsatélites. En las figuras de arriba se tiene que para los SNPs se cuantificó, por ejemplo, la diversidad nucleotídica, mientras que para los microsatélites se utilizó el valor de heterocigosidad esperada. La diversidad promedio fue de 0.33 para en el caso de los SNPs, pero según se muestra el resultado, esta diversidad ha sido variable en cada población.
Mientras que en el caso de los microsatélites, la heterocigosidad esperada fue de 0,82 y se observan que los niveles de diversidad son más similares en las cuatro poblaciones. No obstante, también se toma en cuenta que estos resultados pueden ser diferentes debido a que se están utilizando distintos estimados de diversidad para cada marcador. Es por esto que para uniformizar, digamos, estos resultados, se utilizó este parámetro métrica, que es uno menos la proporción de alelos compartidos. Esta diferencia en la diversidad presentó diferencias significativas entre las cuatro poblaciones para ambos marcadores. En el caso eh, de los microsatélites, existe una mayor diversidad genética comparado con los SNPs. No obstante, se observan unos cuantos valores atípicos en los microsatélites que indican la presencia de algunos genotipos que pueden estar muy relacionados dentro de las poblaciones. Por otra parte, se tiene la selección del número de clústeres genéticos que serían apropiados para cada panel de marcadores. En este caso fueron tres clústeres como número óptimo para los SNPs y dos clústeres para los microsatélites. Y en estas imágenes se tienen los resultados de la estructura poblacional obtenidos para cada panel, usando K igual a 3 en ambos casos. Y bueno, acá se observan tres colores. Los tres colores representan justamente este número de clústeres genéticos, mientras que podemos decir, cada fila o línea vertical representaría un individuo o a una muestra en este caso. Según el artículo, se observa que hay una mejor estructuración en las poblaciones al ser evaluadas con los SNPs, ya que las disposiciones de esos colores son diferentes para cada una de las poblaciones, lo que permite diferenciarlas de algún modo. Mientras que con los microsatélites no se encuentra una estructura del todo clara. Por ejemplo, en estas tres poblaciones, Malala, Mujil y Yutu, las cuales corresponden a una misma provincia de Madán, estas no se puede diferenciar de una forma bastante segura comparado con lo obtenido en el caso de los SNPs. Y por otra parte se utilizó el análisis discriminante de componentes principales para observar con mayor detalle si las muestras o aislados forman grupos o clústeres discretos en base a su ubicación geográfica. Lo que se esperaría es que se formen cuatro clústeres bastante definidos que representarían a las cuatro poblaciones. Y ello indicaría que existe una buena resolución por parte de los marcadores. Se observa que en estas gráficas los clústeres son representados como elipses y cada punto representa la posición de los genotipos individuales en los clústeres. Entonces, para los SNPs se pueden observar las cuatro agrupaciones que dentro de todos son posibles de distinguir, aunque presentan un cierto sobrelapamiento. En cambio, para los microsatélites existe un sobrelapamiento mayor, sobre todo para estas poblaciones que son de Malala y Utu. Esto indica en primera instancia que la eh, diferenciación genética entre zonas geográficas es más evidente para los SNPs comparados con los microsatélites. Y en la parte inferior se tiene estos gráficos de densidad, que fueron representados utilizando la primera función discriminante, la cual abarca la mayor parte de la variación. En el caso de los SNPs, se observan esas cuatro distribuciones que pueden ser fáciles de distinguir y corresponden a cada una de las poblaciones analizadas. Y si esto se comparara con la distribución de los microsatélites, se observa que dichas distribuciones se sobrelapan bastante. Por ejemplo, entre Malala y Utu, lo que también corrobora los resultados del análisis de componentes principales, o incluso entre poblaciones más distantes que pertenecen a diferentes provincias, como el este de Sepik y Ujil, de color verde. Hay una área que se sobrelapa bastante. Estos resultados con los análisis de componentes principales y también con el análisis de estructura que se ha visto en la diapositiva anterior, indican que los SNPs ofrecen una mejor resolución al momento de analizar la genética
y la estructura de estas poblaciones de Plasmodium vivax comparado con los microsatélites. Ahora, esta tabla representa la diferenciación genética evaluada para cada eh, par de poblaciones mediante el estadístico FCT. Los valores de la parte inferior corresponden a los SNPs, mientras que los de la parte superior corresponden a los obtenidos para los microsatélites. Para esto se utilizó, como había mencionado, el índice FCT, cuyos valores van de 0 a 1. Mientras más altos sean estos valores, más diferenciación genética habría entre cada par de poblaciones. Para este caso, en ambos marcadores, se considera una diferenciación moderada con valores que oscilan entre más o menos 0.02 hasta llegar a 0.12 aproximadamente. Pero en general los valores fueron más altos para los SNPs. Y este índice fue más alto para poblaciones más distantes. Eh, por ejemplo, entre el este de CEPIC y la población Hutu, las cuales se ubican en diferentes provincias, estas se encuentran más distanciadas geográficamente, por lo tanto, y se observa una mayor diferenciación genética. Además, estos resultados coinciden mucho con lo que se había visto anteriormente, con el gráfico de densidad, donde se observa que eh, digamos, estas mismas poblaciones, en el este de CEPIC y UTU, presentan distribuciones bastante diferenciadas o clústeres muy distantes al momento de usar los SNPs. Ahora, otro ensayo que se hizo es el de la prueba de Mantel. Básicamente, esta prueba consiste en realizar un gráfico de dispersión con los índices FCT, que son calculados, en este caso, no por pares de poblaciones, sino por pares de individuos o pares de muestras, y las distancias geográficas de los lugares o de las poblaciones. De manera que todos estos datos son representados como puntos en el gráfico y se traza una línea de tendencia eh, para ver si hay una relación entre diferenciación genética y distancia geográfica. Si hay una relación positiva, se esperaría que por ejemplo, que dos individuos que estén muy distanciados geográficamente presenten más diferencias en sus genotipos. Entonces, al momento de realizar esta prueba, en el caso de los SNPs, el estadístico R es muy alto, de 0.93, y el p-value es menor a 0.05, lo que indica una correlación positiva entre distancia genética y distancia geográfica. Mientras que con los microsatélites, ya sea por el valor R que es bastante bajo o por el p-value que es mayor a 0.05, no fue posible obtener dicha correlación. Esto indica, junto con la anterior, que mientras dos genotipos se encuentren muy distantes, las diferencias entre ambos genotipos serán mayores y esto sí fue detectado con los SNPs, lo que indica que tiene una mejor resolución para estas poblaciones. Y en esta parte se tienen las relaciones filogenéticas entre los individuos, tanto por los marcadores SNPs como los microsatélites, usando árboles de neighbor joining. Y según lo que se reporta en el artículo, en el caso de los SNPs, los individuos, por ejemplo, de morado que pertenecen al este de CEPIC, la mayor parte de ellos formaron se puede hacer algunas agrupaciones, mientras que los individuos de las tres localidades restantes que pertenecen a la misma provincia eh, estuvieron agrupados entre sí. Pero no hay una relación eh, filogenética del todo clara entre las muestras. En el caso de los microsatélites, no se observa ni siquiera un agrupamiento correspondiente a provincias, porque, por ejemplo, acá en este caso, Mujil es de provincia de Madán y el este de Sepik bueno, es una provincia diferente. Y se observa que estos se encuentran agrupados en unos mismos clados. Entonces, acá las relaciones filogenéticas no se encuentran presentes con los microsatélites. Se sostiene que no hay unas relaciones claras en realidad para ninguno de los marcadores, ya que esto puede justificarse de que en ambos marcadores existe un alto grado de recombinación entre clones distintos. Y
Para finalizar los resultados, en esta parte se había visto la proporción de alelos que son compartidos entre los genotipos obtenidos con ambos marcadores, tanto dentro como entre poblaciones. En el caso de los SNPs, la mayor parte de los genotipos mostraron entre un 50 a 70% de alelos compartidos, mientras que en el caso de los microsatélites, eh, estos genotipos mostraron una cantidad de alelos compartidos más baja, que es menos del 30%. Y esto está relacionado bastante con el nivel de variación en cada marcador. Los microsatélites, al ser variados e incluso multialélicos, generarían genotipos más distintos del uno al otro. Además, no se encontraron genotipos idénticos en ninguno de estos paneles. En resumen, los individuos de Plasmodium vivax no están, podemos decirlo, relacionados o emparentados. Y para el caso de la discusión de resultados, se tiene que, según lo mencionado ya en la introducción, la vigilancia genómica de las poblaciones de Plasmodium es importante para poder evaluar los patrones de transmisión y la detección de casos importados. Y ello se puede lograr mediante ensayos de genotipado que permitan ayudar a estos programas o estrategias de control. A su vez, se tiene que el desarrollo de un código de barras con los marcadores SNPs fue descrito e implementado en este artículo, específicamente para las poblaciones provenientes de Papúa Nueva Guinea. Y después del diseño de este panel que se encontraba compuesto por 178 SNPs bialélicos, su desempeño fue comparado con el de 10 microsatélites multialélicos en ese estudio, los cuales ya habían sido utilizados en investigaciones anteriores para estas mismas poblaciones. Y los resultados permiten sostener que los marcadores SNPs presentaron una sensibilidad y resolución más alta al detectar la diversidad y la estructura poblacional. Un aspecto que se discute en este artículo es, por ejemplo, la multiplicidad de infección o MOI. En este artículo se menciona que los SNPs pudieron detectar una mayor cantidad de clones comparado con estos dos microsatélites, aunque esto no se observa en los resultados de la metodología, pero los mismos autores llegan a reportarlo como algún análisis aparte que ellos se habían hecho. Además, estos dos marcadores microsatélites habían sido ya utilizados en un estudio anterior para medir esta multiplicidad de infección en Plasmodium vivax y también en Falciparum. Por lo tanto, los SNPs tendrían una alta resolución al identificar infecciones múltiples. Y esto puede deberse al número de marcadores utilizados. Y este número de marcadores es algo muy importante, ya que al usar una menor cantidad de, digamos, a una menor cantidad de marcadores, la complejidad de estas infecciones puede ser omitida. Y por eso mencionan que tal vez los microsatélites puedan ser más bien adecuados en zonas de bajo endemismo. Claro que en esta investigación no se centraron exclusivamente en evaluar la multiplicidad de infección, sin embargo sostienen que es necesario analizar y evaluar la capacidad eh, del código de barras con mayor detalle para poder estimar la complejidad de infección e incluso poderlas comparar de una forma más profunda con los microsatélites y verificar si también tienen una alta resolución en este aspecto. Por otra parte, se tiene este artículo del 2018 en el que se utilizaron microsatélites para 8 localidades pertenecientes también al mismo país, Papúa Nueva Guinea. Se encontró una estructura poblacional a niveles de zonas geográficas muy grandes. Por ejemplo, lo que son el territorio principal, también las zonas montañosas y las islas de este país. Eh, no obstante, esta resolución disminuye al momento de discriminar dentro de las provincias, por ejemplo. Por eso, en este estudio de FOLA y colaboradores del 2018, no fue posible diferenciar poblaciones a una escala menor. De igual modo, los resultados indican que un gran número de marcadores SNPs presentaron mejor resolución en este aspecto, en una escala subnacional. Eh, Luego también se evidencia que en estos marcadores se pudieron detectar diferencias en las dinámicas de transmisión de las poblaciones y a ello se le suma una sustancial estructura poblacional, que fue detectada con ayuda del programa Structure y el análisis de componentes principales.
Por otra parte, se tiene que la prueba de Mantel detectó una asociación positiva y fuerte entre distancias genéticas y geográficas, mientras los microsatélites usados llegan a identificar una leve estructura poblacional y una asociación entre distancias bastante baja. eh, no, digamos, no tienen una muy buena resolución comparados con los SNPs, al menos para este estudio. Todos estos resultados pueden deberse a que los SNPs son muy abundantes en el genoma, se pueden encontrar en grandes cantidades, obteniéndose varios a partir de tan solo un cromosoma, lo que también permite que se construyan grandes paneles. Por otra parte, en el caso de los microsatélites, puede que estos no hayan tenido una buena resolución a escala de provincias debido a que estos eh, son muy variables, tienen mucho polimorfismo, son multialélicos y este muchas veces el exceso de variación juega en contra, ya que puede conllevar a que no se detecte de forma eficiente una estructura de poblaciones a escala subnacional. Entonces, una recomendación que hacen los autores para poder al menos subsanar este inconveniente es, eh, digamos, aumentar el número de desamarcadores y elaborar paneles más grandes. De esta manera serían mucho más sensibles e incluso más aplicables en lo que son infecciones complejas donde participan varios clones. Y otro aspecto importante que se discute es sobre la proporción de los alelos compartidos y la relación o parentesco que existe entre los genotipos aislados. Lo que se supondría es que si son muestras o genotipos que presentan parentesco o cercanía, la cantidad de alelos similares entre sus genotipos sería más alta. Y ello deriva principalmente de esta última imagen de los resultados que corresponde a los SNPs. Se observa que en primer lugar, eh, en la mayoría de los genotipos, más del 90% tuvieron entre el 50 y 90% de sus marcadores con los mismos alelos. No obstante, la discrepancia se encuentra en que no hubo diferencias tanto dentro como entre poblaciones. Y esto conlleva a interpretar que existen genotipos que si bien no están relacionados o emparentados, pueden presentar una similitud considerable. Y es aquí donde entran estos términos, que son la identidad por estado y la identidad por descendencia. Simplemente aquellos alelos que son iguales entre, por ejemplo, un par de genotipos, se le conoce como la identidad por estado. Y este término contiene a lo que es la identidad por descendencia, el cual describe como aquellos alelos que son iguales debido a que provienen de un ancestro en común. La identidad por el estado se observa fácilmente, nomás cuantificando cuántos alelos compartidos existen y estableciendo una proporción. Mientras que la identidad por descendencia no se puede observar de forma sencilla, sino que debe ser inferida o calculada. Y esto explica lo que dice en este recuadro, que la proporción de alelos compartidos no representa el parentesco entre los genotipos. Dicho esto de otra forma, existen individuos o genotipos que comparten una considerable cantidad de alelos, pero eso no significa que se encuentren relacionados o emparentados. Y eso también explica por qué el análisis filogenético no mostraron relaciones tan establecidas para ambos marcadores. Es por esto que los autores recomiendan utilizar parámetros o métricas que representen esta identidad por descendencia. Un ejemplo de ello es este artículo del 2017, en el que se midió esta cantidad de alelos idénticos por descendencia y se pudo observar que a medida que las distancias entre las muestras aumentaban o entre individuos aumentaban, esta identidad por descendencia decrecía. Y esto es bastante útil porque permite estimar la conectividad entre poblaciones locales e incluso establecer puntos de origen de transmisión de malaria. Y otra razón por la que coloqué la imagen de ese artículo es porque acá, por ejemplo, se hablan de que se utilizaron 93 SNPs y se obtuvieron resultados bastante óptimos, lo que indica que también pueden utilizarse paneles con una menor cantidad de SNPs, pero esos autores al menos recomiendan que al trabajar con paneles que tienen menos marcadores, se incremente el número de muestras a trabajar. Y ya finalmente, llegando a las conclusiones del artículo,
se tiene que el código de barras que ha sido hecho a base de SNPs bialélicos mostró una mejor resolución en medir lo que es diversidad y estructura poblacional de Plasmodium vivax a una escala local, es decir, a una escala subnacional, e incluso se podría decir una escala subprovincial. De igual modo, la creación de estos códigos de barras o estos paneles de marcadores permitiría identificar zonas de transmisión, dinámicas y también rutas de migraciones, lo que puede contribuir a programas dedicados al monitoreo y control de estas infecciones, sobre todo porque estos paneles son costo efectivos y también se tiene tecnología de secuenciamiento con alto rendimiento, lo que permitiría la obtención de una gran cantidad de estos marcadores. Y eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, José. Muchas gracias por tu presentación. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano. Sí, Christopher. Sí, gracias, José. Entré un poco tarde, pero creo que he escuchado la mayor parte de tu presentación. Te felicito, has hecho una buena presentación, ha sido bastante claro con los conceptos de genética de poblaciones y has sabido, me parece, interpretar bien el artículo. Eh, Tengo un par de preguntas. Tal vez el primero es, si bien es cierto, el objetivo aquí es comparar esta metodología de SNPs con microsatélites, pero ¿no crees tú que hay un sesgo con el hecho de que los SNPs han sido, este panel ha sido producido, digamos, justamente específicamente para esa población, ¿no? O sea, es bien específico. En cambio, los microsatélites que han usado son microsatélites que no han sido generados para esa población local, ¿no? Probablemente son microsatélites que han sido descritos ya en la literatura y, bueno, entonces, digamos, ¿no crees que hay un sesgo ahí con respecto a la comparación? Sí, de hecho, ese es uno de los puntos que también se menciona en la introducción, de que si bien se hacen paneles de SNPs que pueden tener muy buena resolución, muchas veces estos no pueden ser considerados como universales porque estos SNPs pueden ser informativos para una población, pero al momento de evaluarlos con poblaciones que son distantes, no se obtiene la misma cantidad de SNPs informativos o muchas veces no se obtienen resultados óptimos. Es por eso que, eh, pero aún así los autores justifican el uso del panel de SNPs porque esta es una, digamos, una alternativa costo efectiva y también es posible añadir eh, marcadores en el proceso si es que se quiere utilizar para poblaciones que son distintas a Papúa Nueva Guinea. Pero sí, los autores consideran de que también hay algunas desventajas, como lo mencionaste, que es este sesgo de que, digamos, en otras poblaciones puede que no se obtengan esta misma cantidad de SNPs informativos, pero los autores sí lo han tomado bastante en cuenta. Y también justifican el usar los SNPs porque sostienen que los microsatélites también pueden presentar sesgo en la amplificación y aún más al ser muy variados, puede no tener una estructura poblacional muy óptima. No sé si llegar a responder la pregunta. Bueno, en realidad mi comentario iba por el lado de que cuando comparas dos técnicas, y en este caso estás comparando los SNPs con los microsatélites, digamos que es un poco forzado hacer esa comparación para decir que los SNPs te va a dar una mejor información, una mayor resolución sobre la estructura poblacional, las diferencias genéticas, porque esos SNPs han sido seleccionados en base a las poblaciones locales, esas poblaciones de Papúa. En cambio, los microsatélites que han usado, no estoy seguro, tal vez corrígeme, son microsatélites que probablemente han sido reportados, han sido obtenidos a través del análisis de otras poblaciones, no específicamente de esa población. Entonces es un poco forzado. Yo entiendo que el mayor objetivo de este artículo es mostrar que han desarrollado esta técnica de paneles de SNPs y que puede dar información.
Y bueno, ya al hacer la comparación de cuál es mejor, hay un bias, hay un sesgo y hay que, cuando uno lee el artículo, algo muy importante, cuando leas cualquier artículo científico, busca dónde están los sesgos, ¿no? que podrían haber. Entonces, porque hubiera sido muy diferente de que así como identificaran SNPs, que dan una buena resolución para la población, también busquen microsatélites que dan una buena resolución para esa población, ¿no? Cuando nosotros hemos usado microsatélites para VIVAX o Falciparum, y han sido microsatélites reportados de poblaciones de otros lugares, siempre hemos tenido también una variación, ¿no? Por eso que los marcadores deberían ser específicos al área de estudio. Eh, bueno, básicamente ese es mi comentario, ¿no? Sí, justamente, Gracias. sí, Sí, José. justamente quería comentar esa parte, es que justamente los microsatélites que se han utilizado sí, sí son específicos, al menos para las poblaciones evaluadas. Es por eso que estas poblaciones fueron escogidas, básicamente para establecer esa comparación. Pero sí, también comprendo lo que mencionas de que si se seleccionan marcadores de una zona geográfica y se comparan con marcadores de otra zona, puede haber un sesgo. Igual sí, comparto mucho tu opinión. Bien, gracias, Christopher. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para José? Doctora Katy. Hola José, gracias Hola, por tu Katy. presentación. Para mí genética de poblaciones es un poco complicado, siempre ha sido un poco complicado de entender, pero ahora he entendido todo lo que nos has explicado. Solamente una cosa, cuando dijiste la proporción de alelos compartidos no representa el parentesco entre los genotipos, entonces, ¿qué representa? Porque hablaste de identidad del Estado, identidad por descendencia, ahí me distraje un poco y no llegué a entenderte bien. ¿Podrías, por favor, eh, decirnos a qué se refería exactamente esto? Sí, sí, por supuesto. Eh, lo que es identidad por estado es básicamente cuando, por ejemplo, dos genotipos tienen ciertas similitudes en algunos loci. Es decir, en algunos loci tienen los mismos alelos, pero el hecho de que dos genotipos presenten ciertas similitudes no significa que estén del todo emparentados. Es decir, no significa que estos individuos, o en este caso estos aislados o clones, pueden provenir de un ancestro en común. Si en todo caso provinieran de un ancestro en común, esto sería lo que se conoce como identidad por descendencia. Es decir, cuando dos genotipos comparten similitudes, pero estas similitudes provienen justamente de un ancestro en común. Es por eso que mencionaba de que acá lo que hacen es básicamente ver cuántos alelos son iguales en cada genotipo, pero no significa de que estos genotipos se encuentren relacionados o tengan algún parentesco. Y eso se justifica con el análisis filogenético, porque el análisis filogenético te permite observar ese tipo de relaciones de parentesco. Pero al no haber relaciones tan claras, indica de que puede que existan genotipos que no necesariamente se surjan de un ancestro en común, pero tienen o presentan estas similitudes. Ah, no sé si me dejé entender. Sí, sí, ahora sí. El análisis filogenético, yo, sí, sí, ahora entendí. Gracias. Ah, Sí, tal vez para complementar esta parte, es cierto lo que dices, pero Luis, perdón, José, tienes que considerar que si estás en un área de muy baja endemicidad, el- digamos que hay la probabilidad de que el IBD, perdón, la identidad por estado te represente realmente que dos parásitos estén altamente relacionados es bastante alto. Entonces, y otra cosa es de que, tal vez no sé si lo mencionaste, que para el cálculo del IBD no es algo straightforward, ¿no? Hay que hacer, digamos, eh, si no me equivoco, es un procedimiento bayesiano que hay que realizar. Entonces también no son cálculos tan sencillos de hacer.
Entonces, en un área de muy baja endemicidad, este, el IBS te podría dar suficiente información y podrías asumir que los parásitos están relacionados. Y probablemente Ujú. con el análisis filogenético vas a obtener el mismo resultado. Claro, justamente había visto un artículo similar a este. En este caso, creo que no lo aclaré. Papúa Nueva Guinea sí es una zona de alta endemicidad, pero en ese artículo evaluaron, por ejemplo, eh, no me acuerdo cuál era la zona, pero era una zona de baja endemicidad y lo evaluaron por este IBD. Y sí demostraron que había parentesco entre las poblaciones. Y lo que tú dices es cierto, de que cuando es una zona de baja endemicidad, estos aislados o estas muestras pueden estar bastante emparentadas. Al menos los autores sostienen de que es necesario hacer este tipo de inferencias. Ellos no lo han hecho, pero sostienen de que sería lo recomendable, al menos para estas poblaciones. Ok, José. Em, ¿quedó claro? ¿Alguien más tiene alguna pregunta para él? Sí, solamente una pregunta, José. Si tú tuvieras que, si alguien te dice qué uso, microsatélites o SNPs, ¿tú qué le responderías? Mm, Bueno, en base a las ventajas y desventajas bueno, que he podido observar tanto en ese artículo como en otros, sostendría de que tal vez los SNPs serían una opción muy adecuada, al menos para lo que es rastrear casos importados o incluso ver estos orígenes de la transmisión de malaria. Yo más me inclinaría por la parte de los SNPs. Ok, también sería importante decir, ¿no? En base a la pregunta que tenga, ¿no? ¿Cuál es tu pregunta? Y en base a eso definir cuál sería la mejor herramienta. Gracias. Robertson creo que está con la mano levantada, Robertson. Sí, ¿podrías poner el título de la presentación y Sí, luego irte a la gráfica de análisis principal de componentes? Este sí es Quería un hacer, cliente exigente, ¿ah? el título de la presentación, me dices, ¿ok? Y luego me voy al análisis de componentes principales, ¿verdad? Ok, acá está. sí, como estamos en Iquitos, todavía no se demora un poco en pasar la diapositiva. Llega tardío acá la. Ya, según el título dice que hay una alta discriminación, ¿no? Entre las Ujú. poblaciones que están analizando entre estos dos, pero miren, si te das cuenta, realmente ahí tú ves una alta diferenciación. Mire, desde mi punto de vista, para mí es como que fueran muy parecidas las poblaciones, ¿no? Es prácticamente fueran o sea, no hay no se ve una manera clara, una resolución entre esas cuatro poblaciones. Si bien es cierto, hay más trasladamiento en microsatélites que en los SNP, pero aún así no se puede diferenciar claramente. De repente es la cantidad de muestras también que están utilizando en ese estudio, ¿no? O sea, y luego lo otro te dicen hacer un análisis estadístico de esa diferenciación, o sea, eso no, ¿cuánto es la diferenciación en realidad entre uno y otro? Eso no te dice el artículo, ¿sí? Mm, Sí, Entonces, yo creo que es muy importante acá, cuando hablamos de marcadores, incluir un buen número, ¿sí? Que sean representativos, si en este caso están evaluando en una zona, sean representativos cuando evalúan esa zona y luego la cantidad, ¿no? Si bien es cierto, 10 marcadores microestados de repente no son suficientes para discriminar estas poblaciones. Quizás utilizando un panel de 16 o 17 marcadores vas a tener una mejor resolución en caso de los microsatélites. Entonces, eso iba más para mí,
mi punto de vista, ¿no? Entonces, de repente ahí hacer otro tipo de análisis, de repente no sería tan necesario porque, miren, realmente no hay una buena diferenciación, ¿ya? Ahora, ¿puedes retroceder en la diapositiva anterior? Mm, La de A estructuración, la creo. anterior. A ¿Esa? ver, creo que O- era ahí. Y ya, aquí están viendo, si bien como tú has mencionado, son dos parámetros diferentes. Uno hace heterocigosidad y el otro hace pi, ¿no? Entonces, uno son métricas diferentes y que no pueden ser tan comparativas entre un Ajá. marcador y otro, debido a que básicamente la tasa mutacional de un microsatélite es diferente a un SNP. Entonces, Mm, hay que tener en consideración también esto, de que los SNPs mutan mucho más rápido los microsatélites mutan más rápido que los SNPs, ¿no? Entonces, también hay que tener en consideración esta manera de comparar entre un microsatélite y un SNP. Este también sería otro sesgo que puede estar ocasionando también esta variación, tanto entre uno y otro marcador y la manera en la cual se deben comparar, ¿no? ujú. Sí, ¿Ya? Solo de, eso a manera de comentario. sí, de hecho estoy de acuerdo, bastante de acuerdo con lo que mencionas. Justamente los mismos autores explicaron de que si bien utilizan estas métricas, los resultados pueden ser diferentes debido a que las métricas también son distintas. Y es por eso que al menos los autores mismos tratan de uniformizar esto utilizando este parámetro que es 1 menos PS, que es la proporción de alelos compartidos, al menos para poder hacer más comparativo el análisis entre estos marcadores. Pero sí, también concuerdo con lo que mencionas de que la tasa mutacional y el nivel de variación entre estos dos marcadores es diferente. Estos son multialélicos, mientras que los SNPs seleccionados acá son solo bialélicos, por lo que sí se esperan resultados bastante diferentes. Y con respecto a lo que mencionaste del panel de microsatélites, también los autores mencionan en la discusión, creo, de que utilizaron 10 microsatélites, pero la resolución puede aumentarse si se elevara este número o si hicieran paneles de microsatélites mucho más grandes, porque según los autores, el número de marcadores también es importante para definir la resolución que sostienen a la serie de análisis. Esa es más que todo mi apreciación también. Solo para complementar lo que mencionó Robertson, y es verdad, no se observa una clara diferenciación de estos clusters que ellos proponen. Y cuando ves el resultado de la estructuración, del structure, en realidad tampoco, no sé si puedes poner el gráfico del structure, tampoco se ve una estructuración marcada. Este, son poblaciones bastante admixas, por así decirlo. Entonces, sí, no es. Por eso que hay que leer con bastante cuidado los artículos nuevamente. O sea, los autores te pueden poner strong structure, o sea, structuring en la población, pero cuando tú lo ves, lo observas, y dices, no hay una, este, una estructuración tan marcada. Y con respecto al slide anterior que mostraste, que también mencionó Robertson, del grado de la heterocigosidad, ahí nos estaban poniendo barras. Hubiera preferido que nos pongan en un intervalo de confianza para poder ver realmente cómo va esa heterocigosidad, ¿no? Solo están poniendo un punto, entonces es bien complicado, como dice Robertson, uno que no son comparables, y luego si empiezas a ver solo en un grupo, ya sea SNPs o microsatélites, es también difícil comparar. Eh, Tener un solo dato y no tener el intervalo de confianza no nos permite dar eh, no nos permite tener una buena foto de lo que está pasando. Sí, básicamente por ahí va mi comentario también. Sí, también concuerdo. Simplemente, o sea, perdón, Así. José, como te dije al inicio, yo creo que el objetivo de este artículo era mostrar que han desarrollado la técnica. No tanto
dar luces sobre diferenciación entre las diferentes locaciones. Sí, aprecio mucho tu comentario. También comparto mucho esa opinión. Muy bien, muchas gracias José por tu presentación. La verdad es que estuvo bastante entendible, estuvo muy bueno. Les agradezco a todos los que han preguntado, han hecho sus aclaraciones también. Les invito a que la próxima semana también se conecten a las presentaciones del Journal Club. Va a presentar Juliana. Y bueno, también José va a tener otra presentación, así que ya con con este feedback va a venir seguramente más confiado. Muchas gracias a todos por su puntualidad también. Buen fin de semana. Gracias, chao. Exacto.